Bueno, pues muy buenas noches a todos. Realmente creo que no me puedo imaginar estar más feliz que con la compañía de todos ustedes aquí. Para mí ha sido un gran honor recibir en la Ciudad de México al profesor queridísimo César Silva y a Evita también. Es decir, una gran alegría. Realmente, además de recibirlos aquí en México, estamos muy felices por el éxito que ha tenido Limud Ediciones. Yo creo que fue un proyecto que se le ocurrió, por supuesto, al profesor César y nunca pensamos que fuera a tener tanto éxito. La verdad es que nuestras expectativas se han sobrecumplido por mucho y eso es en gran parte gracias a ustedes. Nos encanta venir a presentarles el primer libro que estamos lanzando con Limud Ediciones, que es Sexo y Sexualidad en la Biblia Hebrea, de la autoría de nuestro profesor César Silva, que enseguida nos va a platicar. Y además nos encanta anunciarles que vienen muchos más libros que estamos seguros que les van a encantar. Además de una segunda edición del monoteísmo bajo sospecha en la Biblia Hebrea, porque ya se nos agotó la primera edición. Eso ha sido una noticia fantástica. Pues bienvenido a la Ciudad de México, profesor. Todos estamos felices de tenerlo aquí. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, querida Maylin, por esta presentación y también muchas gracias a todos ustedes por haber venido a visitarnos. Yo me siento realmente abrumado por vuestra presencia aquí y por todo lo organizado, y esto no es falsa piedad, pero en verdad considero que es demasiado para este humilde servidor. Hace algunos años atrás yo entendí que la Biblia se estudiaba en diferentes campos de las religiones diferentes. Dentro del catolicismo, los evangélicos, los pentecostales, bautistas, judaísmo y en fin. Y no había o no existía un espacio de formación bíblica como en el que yo me formé. Yo me formé en un espacio bíblico en Lima, por allá en la década de los 90, aconfesional. Entonces yo tuve profesores que eran rabinos, tuve profesores que eran católicos. El padre Gustavo Gutiérrez, de la Teología de la Liberación, fue mi profesor, Eduardo Arens, y también tuve profesores evangélicos, profesores ateos. Esto se dio en el marco de la Facultad de Teología Wenceslao Bahamonde, que era una facultad promovida por la Iglesia Metodista, que siempre tiene gran amplitud con estos temas. Yo me formé allí, en el seno de la Iglesia Metodista, sin ser metodista, por supuesto. Y lo que descubrí fue la pasión por el estudio bíblico interconfesional y con mucho respeto. Es así que en el 2015, si no me falla la memoria, decido abrir Limud, y lo abrí con un alumno. Era yo con un solo alumno, una sola alumna, puesto que yo soy profesor de hebreo. Yo hablo hebreo moderno, pero también soy profesor de hebreo antiguo, de la Biblia. Y bueno, yo en su momento estudié estas lenguas: hebreo, arameo, moabita, amonita y edomita. Y entonces, durante los últimos 25 años he sido profesor de este idioma, de hebreo y de arameo. Entonces, había una chica que quería irse a Israel y yo empecé con ella, solo con ella. Y luego se fueron pasando la voz en las redes sociales, y luego tuve 4 y luego tuve 8 alumnos, y yo dije, qué felicidad, ya crecí mucho. Hoy en día tenemos activos 500 alumnos en Limud Perú y una cantidad también muy grande de casi 400 alumnos en Limud México. Y estamos ya por abrir Limud Europa.
por supuesto, nada de esto estaba planificado, ¿no? Ha sido un crecimiento vertiginoso en un tiempo, creo yo, bastante corto para tanto, pero también creo distinguir que es fruto de un trabajo constante, profesional y sostenido. Bueno, todo este preámbulo aburrido que les doy es porque hace unos meses atrás yo publiqué un libro aquí en México, en una editorial cuyo título es Salto Mortal, y con una alumna de Limud, la doctora Yolanda Ramírez Michel, y ella tiene gran experiencia, así es que yo publiqué mi primer libro con ella. Y luego de esto, debido a que los tiempos en esa editorial estaban complicados con varios autores de cuentos infantiles, de novelas de acción y policíacas, entonces me dijeron, podemos hacer tu segundo libro, pero todavía tienes que esperar un año más, porque tenemos proyectos comprometidos. Entonces dije, ¿para qué esperar si yo siempre hago las cosas? Cuando yo veo que algo se necesita, las hago. Así de simple. Así es que fui gestando esta idea de abrir una editorial que sea diferente. En el mundo del campo del estudio bíblico, en donde hay especialistas de enorme envergadura intelectual, hay ya editoriales, pero estas editoriales, desde mi punto de vista, pueden diferir por supuesto ustedes, pero desde mi punto de vista, no se ajustan al lector común latinoamericano. El lector común latinoamericano tiene características particulares. Primero, no le gusta leer libros gordos. Un libro gordo desanima de inmediato al lector. Muy pocos lectores tienen la capacidad de poder encapsularse por un largo tiempo y leerse un libro de 500 o 700 páginas. La mayoría le gusta leer un libro corto, que le ayude, por supuesto, en su construcción intelectual, pero que no le demande demasiado tiempo ni esfuerzo. Entonces, yo dije, tenemos que tener libros que no sobrepasen las 150 páginas. Esto es 70 hojas. Que le lleve un mes o un mes y medio de lectura, porque en Latinoamérica leemos muy poco. Segundo, otra característica que debería tener Limud Ediciones es el lenguaje sencillo, no técnico. Cuando uno suele comprar un libro de cualquier campo del conocimiento humano en editoriales europeas, que son generalmente las que publican los libros de Biblia, escriben especialistas. Escribe Antonio Piñero, escribe Tomás Romer, escriben diferentes especialistas que en este momento no nombraré, para especialistas. Entonces el lector promedio, Juanita la que plancha, Pepe el taxista o Mario el panadero, no tiene acceso a esa lectura. Cuando lee se encuentra con un muro casi infranqueable, porque hablan en un idioma que está escrito y entendido solamente para un círculo universitario. Pero no todo el que ama el estudio bíblico ha estudiado Biblia a nivel universitario. Entonces, palabras complicadas como exégesis o urtext o qué sé yo, no Sitzim Leven y etcétera, no le es familiar al lector promedio. Entonces, lo que yo pensé que debía tener también Limud Ediciones es un lenguaje sencillo. Un lenguaje sencillo que no sea de muchas páginas y que aborde temas que los demás libros no suelen abordar. Y esos tres pilares son los... bueno, y por supuesto que sea barato. Que sea barato porque... Bueno, yo, adicionalmente al campo bíblico, me desenvuelvo como empresario en otras áreas.
Esto me permite a mí yo vendo productos en Amazon, importo de China y hago otras actividades. Entonces, yo particularmente puedo tener la capacidad económica de adquirir libros de $150 o $200 en algunos casos. Pero el 95% de las personas que estudian Biblia no pueden hacer eso. Entonces, nuestros libros como máximo tienen un tope de $30, $20, $25. Es decir, que son más accesibles. Y bueno, con todas estas cosas en mente, le planteé a mi querida amiga Maylin, ¿qué te parece si abrimos Limud Ediciones con estos puntos que nos diferencien de los demás? Y bueno, a ella le pareció una buena idea, ¿verdad? Maylin casi nunca dice que no. Entonces le pareció una buena idea y llevamos el proyecto adelante. Yo tengo escritos 6 libros que, bueno, el primero fue el que les comenté hace un rato, cuyo título es El monoteísmo bajo sospecha en la Biblia hebrea. Este segundo libro, que lleva por título Sexo y sexualidad en la Biblia, y que no dice nada de lo que seguramente ustedes piensan. Ahora les haré un abstract de lo que es el libro. Generalmente le vuela la cabeza a todos los que les comento el contenido del libro, pero les diré brevemente de qué se trata. Y es un libro para no especialistas, ¿no? No se necesita ser ni religioso ni especialista en Biblia, sino más bien ser un amante de la comprensión de la evolución humana. Es decir, si yo quiero saber cómo funcionaron las sociedades en el mundo antiguo para comprender mi actualidad, es necesario leer cosas de esta naturaleza. Bueno, y tengo 4 libros más escritos que yo los tengo guardados porque estaba esperando la editorial que los publique. Así que ahora los publico yo mismo. Y estamos publicando además, dada la trayectoria y prestigio que ha ganado nuestra institución, estamos publicando y ya nos mandaron sus manuscritos docentes de las universidades más prestigiosas del mundo, a los cuales les hemos dicho que su libro tiene que ser, le vamos a eliminar los tecnicismos, porque necesitamos que entienda todo el mundo, desde la persona. Yo no sé si ustedes oyeron alguna vez hablar del físico Feynman, Michael Feynman, si no me falla la memoria. ¿Perdón? Richard Feynman. Gracias, Richard Feynman. Y cuando a él le hicieron una pregunta en una parte de su vida, él dice: yo creo que la ciencia debe ser explicada de tal manera que la pueda entender un niño. Porque lo que nosotros tenemos en las universidades, yo soy ingeniero de profesión, además de haber estudiado teología y ciencias bíblicas. El problema que tenemos en las universidades es que los docentes generan una competencia entre ellos a ver quién habla más complicado. Sí, ¿verdad? Seguramente ustedes también lo han visto. Entonces, porque ellos piensan que mientras menos te entiende el alumno, entonces yo sé más. Mi discurso, al ser más complicado, significa que sé más. Entonces pelean. Yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, una de las universidades más complicadas de matemáticas de mi país. Entonces, era un dolor de cabeza escuchar a los profesores, pero nunca faltaba el Lucio que dejaba los tecnicismos de lado y explicaba de una manera sencilla. Y por supuesto eso es lo que yo venero. Venero la ciencia, pero en una explicación que fuera tan sencilla que la pueda entender un niño o un no especialista. Y eso es lo que yo busco de los libros, no solo que yo promuevo, sino de los especialistas que trabajan con nosotros. Muy bien, eso ha sido un resumen de lo que es Limud Ediciones. ¿Algo me olvidé, querida Maylin? Ok.
Y entonces yo quisiera hablarles brevemente de mi último hijo literario. ¿Alguien me podría pasar un ejemplar, por favor? Ahí está nuestro querido rey. Muchas gracias, muy gentil. Raimundo, además, también es un gran conocedor de la Biblia y docente y colega de este campo del saber. Bueno, les cuento que este es el libro. El título es Sexo y sexualidad en la Biblia. Evidentemente no es lo mismo que se parezca. Les cuento además que escoger la imagen fue muy divertido, ¿no? Fue muy divertido. Sí, fue muy divertido porque decimos, ¿dónde está el punto entre lo impúdico y lo sugestivo? ¿Qué tanto puede llamar la atención al público, pero a la vez que no sientan que sea ofensivo? Y fue un tema de conversación y de debate entre nosotros, pero fue muy entretenido, la verdad, y hubieron más risas que otra cosa. Entonces, el sexo es fundamentalmente el tema genital. La sexualidad no. La sexualidad es la expresión cultural que nos lleva a este tipo de relación. Entonces, la sexualidad se expresa de diferentes maneras, desde la forma de caminar de una chica hasta la ropa, cómo la lleva puesta, o incluso un guiño de ojo. Eso ya son expresiones que están contenidas dentro de la sexualidad, y por supuesto el campo es bastante amplio. El sexo como tal es propiamente la genitalidad. Ahora, en este libro yo exploro algo sin parangón en otros estudios bíblicos. ¿Qué cosa es? Nosotros somos herederos culturales, al menos. Quien no nació católico está bien, no importa si eres ateo o judío o evangélico, pero naciste dentro del seno de una cultura eminentemente católica. Así es que todos nosotros somos, al menos culturalmente, católicos, aunque no seamos practicantes. Y esto se traduce en que nosotros estamos expuestos, y hemos estado expuestos toda la vida, a lecturas bíblicas y a interpretaciones bíblicas que han sido determinadas por el magisterio de la Iglesia. Entonces, esto significa que nosotros, querramos o no, o seamos conscientes o no, tenemos ideas sobre el sexo que nos han impuesto y nos han dicho que es porque la Biblia lo dice así, y en última instancia, porque si la Biblia lo dice es porque Dios así lo ha determinado. Pero esto es completamente falso, totalmente falso. Puesto que la Biblia no es un libro que nació con el cristianismo, la Biblia hebrea precede al cristianismo en 500 años. La Biblia hebrea no tiene las taras, ¿sí? No tiene los conceptos retorcidos sobre el sexo que nosotros tenemos. La Biblia hebrea expresa su sexualidad de manera totalmente libre, pero que ha sido ocultada en la traducción. Por ejemplo, pondré algunos ejemplos, ya que estamos entre adultos, creo que no habrá problema. Muchas veces cuando la Biblia habla del pene, del miembro viril masculino, en hebreo, la traducción lo oculta, porque los traductores, que eran sacerdotes católicos, consideraban que eso hacía que la Biblia y que los lectores tengan pensamientos pecaminosos. Entonces ellos se tomaban la atribución de pensar por nosotros. Hay textos, por ejemplo, como el de Ruth. Hay un momento en el libro de Ruth, es una novela, no es algo histórico, es una novela. La mayoría de la Biblia es novela, no son hechos históricos. Pero en esta novela de Ruth se comenta que ella
se perfuma, se baña, se pone su mejor atuendo por consejo de una mujer mayor que ella, y le dice: mira, tú tienes que esperar a que el hombre esté ebrio. Y una vez que él esté ebrio y esté dormido así a panza arriba, cuando esté ya bien dormido y ebrio, tú vas a ir sigilosamente y vas a descubrirle los pies. Y entonces uno dice: ¿y para qué? ¿Le va a hacer masajes a los pies? ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué le va a descubrir los pies al hombre? ¿Y por qué va a ir tan perfumada y tan guapa como como casi todas las mujeres que están aquí tan lindas? Y la cuestión es que en la Biblia hebrea no se habla de los pies, se habla de la zona genital. Ella se acerca a hacerle sexo oral. 2 versículos después dice que Boaz, el afortunado que recibió este masaje, este especial masaje, dice que él se estremece. Bueno, esa palabra estremece debe ser traducido como se explotó en un orgasmo, terminó en un orgasmo. Pero la Biblia dice, él se estremeció. Bueno, ¿qué se estremece? Es decir, nos ponen palabras en la Biblia en español que no te permiten, que te dicen, pero que no te comunican, que tú lees, pero que no entiendes. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque en buena medida la sexualidad y el sexo fueron tabú para la Iglesia Católica. Entonces, se esconde detrás de una traducción la pulcritud que ellos pensaban que debía tener el leyente, o el lector o el oyente promedio. Lo que yo en este libro es sacar todos los trapos al aire y decir cómo son cada una de las historias bíblicas. El otro día una persona dice: ¿pero cómo van a hablar de sexo en la Biblia? Si la Biblia no habla de sexo, porque el sexo es pecado. Sí, esa fue la mejor parte en la página de Facebook. Que la respuesta obviamente fue: bueno, ¿y qué libro leíste entonces? Porque toda la Biblia es sexo y guerra, prácticamente. Si ustedes leen la Biblia, todo es: y este engendró a aquel, y aquel engendró a ella, y ella al otro, y todo es engendrar. ¿Y cómo creen que engendran? Todo es engendrar, desde el Génesis hasta la historia de Jesús. Todo es engendró y engendró y engendró y engendró. Y debemos entender que eran sexualmente más activos que nosotros incluso, porque en el mundo antiguo la gente muere muy joven. A los 25, 30 años la gente moría, porque no tenían medicina. Una muela, la infección de una muela te podía matar, o una herida de espada. Ellos no tenían ningún tipo de antibióticos o penicilina. Entonces, la edad promedio de muerte, y esto lo sé porque yo estudié arqueología en Israel, las osamentas que se han encontrado, los huesos, los esqueletos, son como mucho de 25 a 30 años. ¿Quiénes vivían más? 40 o 50 años. Los que no iban a la guerra, los que no peleaban y los que tenían dinero para curarse. Pero no era el pueblo, pues. El pueblo no tenía dinero para curarse. Entonces, los que tenían dinero era el rey, sus ministros, y ellos no iban a la guerra, entonces ellos podían vivir 50, 60 años, que era también el tope máximo para ellos. Entonces, como ellos morían jóvenes, las chicas entraban a periodo de vida sexual activa a los 12 años y empezaban a tener hijos a los 13. Y los caballeritos a los 13 o 14 ya formaban su familia. Por eso es que tenían que engendrar muchos hijos, porque la mayoría moría o en guerras o moría cuando eran pequeñitos. Se calcula que de cada 10, 4 niños pequeños morían antes de los 3 años de edad. Por tanto, la vida sexual de los antiguos israelitas
y en realidad el mundo antiguo general de esa región del mundo era muy activa, eran muy fecundos, pero también tenían sus creencias cuando tenían sexo. Ellos pensaban, por ejemplo, que si tú veías algo de color oscuro cuando estabas teniendo sexo, tu hijo podía salir negro. Eso pensaban. Recuerden que no hay genética en ese tiempo, ¿no? Después les cuento algo más gracioso y por favor no me linchen ni me tienen tomates con lo que voy a decir. Pero debido a que ellos no saben cuál es la composición genética de un ser humano, ellos no tienen la más vaga idea de que para el bebé participan papá y mamá al 50%, en cromosomas y en material genético. Ellos piensan que la mamá es solo un receptáculo, como si fuera una maceta, y el hombre con su semen es el que pone la semilla. Pone la semilla y la maceta no hace trabajo ninguno más que contener la semilla. Lo importante es la semilla, piensan en la antigüedad. Pero la mujer en realidad no interviene en el proceso formativo del bebé. Eso piensan hace 2500 años. De tal manera que si la mujer no podía tener hijos, nunca le echaban la culpa al hombre. De repente el hombre tenía bajo conteo de esperma, bueno, ya saben ustedes a qué me refiero, ¿no? Pero nunca le echaban la culpa al hombre, siempre decían la mujer está mal, la mujer tiene la culpa. Ahora, esto tiene una mayor repercusión, y esto lo trato en el libro, cuando nosotros vemos las historias de los antiguos héroes. Los antiguos héroes, por ejemplo, debido a que la gente no puede explicar su extraordinaria vida, dice, este tiene que ser hijo de una mujer virgen y de un dios. Hoy en día, si siguiéramos pensando así, hubiéramos dicho seguramente que Michael Phelps, el nadador que parece un tiburón, hubiéramos dicho que él era un hijo de Dios, porque no podemos explicar su velocidad en el agua y no es común entre los mortales. Entonces hubiéramos dicho, él es un hijo de Dios con una humana. No hubiéramos podido explicar la enorme velocidad del jamaiquino Usain Bolt. Y al no poder explicarla, hubiéramos dicho, él es hijo de Hermes con una humana. Por no poder explicar. Bueno, aquí va la parte fea de mi discurso. Lo mismo hicieron con Jesús. No pudieron explicar la extraordinaria vida del maestro de Nazaret, porque su vida fue extraordinaria y solo un tonto lo negaría. Al no poder explicar, no solamente ir contra el sistema, sino cambiar los paradigmas de lo que significaba ser un hijo de Dios. No significaba rezar, ni tener larga barba, ni ir a la sinagoga o al templo muchas veces, porque ese era el paradigma de su época. Él finalmente dice, para servir a Dios y amar a Dios de verdad, hay que atender al pobre, a la viuda, al huérfano, al enfermo, comer con prostitutas, comer con publicanos, comer con precisamente la gente que está en el margen del sistema. Esos que están al margen del sistema son los que yo amo, decía él. Bueno, esto es totalmente revolucionario para la época. Entonces, el tipo Jesús no estaba dentro de los parámetros de la gente de su época. ¿Cómo explicar a alguien con tan extraordinario punto de vista? Dijeron, él nació de una humana con un Dios. Pero él no es, mis queridos amigos, el único que fue al cual se le asignó o se le atribuyó un nacimiento divino. Todas las personas de su época
que hacían cosas extraordinarias, se les atribuye esto. Y no es que yo esté en contra de María, por supuesto, sino que tenemos que entender los procesos de comprensión humana y los procesos como ellos entienden la sexualidad, debido a que ellos piensan que la mujer no aporta nada a la hora de nacer. Entonces, si solo Zeus o solo Elohim o Jehová pone la semilla en la mujer, entonces el hijo es hijo de Dios, porque la mujer no interviene. Porque si la mujer también tuviera pecado, entonces Jesús también tuviera pecado. Pero es que eso no se entiende. Hoy en día, para entender la Biblia, hay que entender la forma en que ellos pensaban. Y bueno, en este libro que les muestro aquí nuevamente, yo explico todos estos procesos que tienen que ver con la sexualidad y sus expresiones. Hay versículos de la Biblia, por si acaso, en donde se habla del sexo oral del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, pero que cuando tú vas a la Biblia no los encuentras. No los encuentras porque deliberadamente lo han tapado, lo han ocultado. Entonces yo soy traductor de hebreo. Entonces yo en este libro expongo el versículo y expongo la correcta traducción de esto. Así es que creo yo que para las personas que lean este libro, sin importar su trasfondo religioso, desde un ateo hasta alguien que profese cualquier religión, un fanático, por supuesto, va a quemar este libro. Este libro no está escrito para fanáticos, tampoco para santurrones, cucufatos, se les dice en mi país, que piensan que el sexo es malo. El sexo en la Biblia hebrea es el primer mandamiento. El primer mandamiento de toda la Biblia es: multiplícate, ten sexo. Ese es el primer mandamiento. Y según el rabino Akiva, uno de los rabinos más grandes de toda la historia del judaísmo, el libro de Cantar de los Cantares, en el que se basa este libro, es el más importante de toda la Biblia, porque ese libro exalta la sexualidad. En el libro están desnudos, retozan sobre el pasto desnudos, tienen sexo en todas las formas que ustedes imaginen, y la Biblia lo cuenta en hebreo y en español. Estos caballeros, a quien más de una vez me ha dado ganas de fusilarlos, han cambiado toda la traducción, lamentablemente. Bueno, pues yo aquí trato de salvar un poco esto y primero reivindicar el sexo como una expresión totalmente feliz, legal y lícita en todos sus sentidos, incluso el de orientación sexual distinta, porque la animadversión que nosotros tenemos hacia los y las homosexuales no viene de la Biblia. No existe en la Biblia. No viene de la Biblia. La promueven, sí, los religiosos. En mi país, que es muy devoto, muy católico, y creo que pasa lo mismo con México, sale el cardenal, salen otros miembros de la iglesia a decir que eso es un pecado y bla, bla, bla. Ok, yo no quiero discutir contra el magisterio de la iglesia. Seguro el magisterio lo ha catalogado como tal. Pero la Biblia, nunca. La Biblia nunca. De hecho, hay personajes de la Biblia que tienen una orientación sexual distinta. David y Jonathan. Y son héroes en la Biblia. Así es que en el mundo antiguo tenemos que entender que el mundo antiguo no tiene los 2000 años de una teología retorcida que nosotros hemos leído o del cual somos producto. Así es que la libertad para expresar su sexualidad con tu pareja es infinita. No estoy hablando, por supuesto, de libertinaje o de, cambiar de múltiples parejas. Eso la Biblia tampoco lo enseña.
La Biblia promueve tener una familia con un papá y una mamá, o una familia con un papá y varias mamás. Eso se promueve en la Biblia. Mientras el papá pueda mantener decentemente a más de una mujer, la puede tener. Esto lo estoy contando a nivel histórico, no porque lo vayamos a poner en práctica, sino solamente por cultura general. Pero la Biblia promueve ese tipo de familias, pero también debo decir esto con claridad: la Biblia jamás sataniza, jamás niega la posibilidad del ejercicio de una sexualidad distinta. En el mundo antiguo habían dos tipos de eunucos, en realidad tres. En la Biblia hebrea se le llama eunuco aquel que tiene una de estas tres características. Un eunuco era aquel que le cercenaban el pene. ¿Y por qué le cercenaban el pene? Porque era un ministro del rey. Los ministros eran de por vida, no como hoy que se cambian cada 6 meses. Entonces, para que a ese ministro ninguna mujer con sus encantos le saque la información, le cercenaban el pene. Eso es lo que pasa con José. Potifar no puede tener sexo con su esposa. Entonces, por eso la mujer quiere tener sexo con José, porque la mujer no tiene sexo con el marido, porque el marido no tiene pene. Y por eso la mujer está desesperada en tener sexo y quiere tomar al muchacho a la fuerza. Esa palabra en hebreo se llama saris. Saris es el eunuco que no tiene pene. ¿Cómo lo han traducido en español? Oficial. Un oficial del faraón, en vez de poner un eunuco que trabaja para el faraón. Bueno, la segunda persona que se le conoce como eunuco es al varón que siente atracción por otro varón. Y en realidad era aún mejor visto, porque ellos pensaban que tenía el espíritu de un hombre y de una mujer en un mismo cuerpo. Él valía por 2. Entonces, ¿qué es lo que hacían los reyes? Los reyes los llevaban a su propio palacio, les otorgaban todas las facilidades desde el punto de vista económico, comida, alimentación, vivienda, y les pedían que por favor ellos instruyan a todas sus esposas. Eso es lo que solían hacer. Y en el libro de Isaías capítulo 56 se dice claramente que Dios va a aceptar sin ningún problema una vez que acabe ese tipo de régimen que tenían en el momento. Dios va a aceptar sin ningún problema a los extranjeros, a los no judíos, a los esclavos, a los eunucos, a las mujeres. Los que estoy nombrando aquí son los que en el judaísmo no podían entrar al templo ni a la presencia de Dios. Estaban excluidos de la presencia de Dios. Bueno, pues Isaías dice, no, se equivocan. Todos estos grupos minoritarios y marginales, Dios los ama. Y todos ellos tienen el derecho divino de acercarse a Dios. Independientemente que seamos ateos o no, lo que les estoy contando es cómo evoluciona la sexualidad en ese pueblo y cómo está vinculada a Dios. De tal manera que este humilde aporte que yo hago a través de este libro creo que va a aportar mucho, primero, a vivir el día de hoy una vida sexual plena con tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa o tu pareja, quien fuera que sea. Y segundo, a los que aman el estudio bíblico les va a permitir entrar al texto de la Biblia con un mayor marco histórico que, por supuesto, les permita a
al lector comprender cada uno de los detalles. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, un placer escucharlo y la verdad es una excelente oportunidad para que se lleven su libro autografiado. Es decir, no pueden perder esto. Pues los invitamos ahora a una charla, pues ya mucho más cerca con el profesor, que se puedan acercar, hacerle sus dudas y también pues al cóctel que vamos a tener con deliciosos canapés, mezcalito, tequilita, todas esas cosas que son necesarias después de todo lo que han escuchado, que van a aprender en el libro de sexo y sexualidad. Yo quisiera comentarles algo de mi persona. Yo soy un tipo muy sencillo. Yo crecí en un barrio pobre en mi país, en un lugar que se llama El Callao. En un barrio pobre, jugaba con mis amigos sin zapatos en la pista, crecía 40 metros del mar, 50 metros, así es que todos los días me bañaba. Soy un tipo muy sencillo, no de gustos refinados, lo lamento para los que sí son así, bueno, yo no. Soy un tipo muy sencillo que come en la calle, en los puestos que hay en la calle. Que le gusta mucho el chile, mucho. Me gusta mucho el chile, el ají. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad yo estaré muy contento de poder bajar de aquí y conversar directamente con ustedes, que me den a mí el privilegio de tomarme una foto con ustedes y pues de conversar un poquito y conocernos. Sí. Querido Rubencito, dinos. Sí. Lleva la misma dinámica este libro, porque también hay un uso de ustedes jugado de... Como si fuera una clase. Sí. Bueno, una de las características que van a tener los libros de Limud Ediciones es que los estamos haciendo con un formato distinto al habitual formato de texto. Todos los libros van a tener un formato de conferencia. En algunos casos, los autores están enviando una conferencia imaginaria. Es decir, yo les he solicitado directamente. Por ejemplo, van a hablar de los filisteos, los grandes enemigos de Israel. Y me han mandado su manuscrito y yo se los he devuelto y le he dicho, tienes que hacerlo en formato de texto. Imagínate que estás hablándole al público y que te está preguntando Juan, María, Marcos y Luisa. Y entonces tú inventa la pregunta que tú crees que te van a formular. Y entonces él pone, en ese momento Juan me preguntó. Mentira, no existe Juan, solamente es un ardid literario, pero ese formato es mucho más amigable porque permite que el lector se involucre y se sienta parte de los miembros de la clase. Y este libro también es así, tiene ese formato de clase, formato de aula, en donde todos están hablando como en una mesa. Exactamente. De hecho, por ahí saldrá. Y Rubén preguntó en clase. Así es. Pues los invitamos a todos a disfrutar del cóctel y a disfrutar de la charla 1 a 1 con el profesor César y por supuesto a llevarse el libro autografiado. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.